base del oído, y otro que es mecánico sensorial, que es la formación de un estímulo eléctrico partiendo del estímulo mecánico que se ha formado en el exterior. Bueno, ustedes ya conocen que las áreas principales son 41 y 42, en el área auditiva primaria, y secundaria, la 21 y 22, parte de esta es parte del área de Broadway. Etapas básicas: la captación y procesado mecánico de las ondas con desarrolladora, la comprensión de la acústica e impulso nervioso, y por último, el procesamiento de esta información en la corteza de la central de la. El oído externo, a ver, tiene dos partes. Una es el pabellón, la parte externa, y se llama el conducto auditivo externo. ¿Esto qué partes tiene? Anatomía. Helix, trago, antitrago, helix, trago, antitrago, la úvula. ¿Qué? Sí. Conducto auditivo externo. Escarpa El tenía paciente tiene el conducto auditivo externo, y cuál tiene el pabellón auricular. Inervación. Esto es quinto par, y esto es par 9 y par 10, por eso es que tanto duele por el doctor un país. claro 9 y 10, y acá par 5. quinto pan. La parte sensible. Entonces, ¿qué hace el oído externo? El oído externo, ustedes se dan Recibe cuenta, las ondas que son algo esféricas, las achata, las aplana y las amplifica a este nivel para que puedan llegar a la membrana del tímpano y se dé la de la misma, más o menos mejor estas resonancias con frecuencias convertidas entre 3.500 o más frecuentemente llamadas 2.000 a 4.000 Hz. Entonces, esto permite que la onda que llega se amplifique, se condense y llegue a la zona de fondo. Recuerden que no importa que tengas acá algo de celular, no pasa nada. Queda un pequeño espacio para que entre la onda sonora, cuando todo se tapa, ya sonora de conducción. Entonces, en el caso de los mamíferos superiores, el ganado, por ejemplo, si se dan cuenta, los que viven fuera de acá, la vaca y el burro tratan de orientar siempre el producto auditivo a la fuente sonora. Eso no tenemos nosotros. Tenemos un pabellón básicamente ubicado en una zona que permite que se amplifique nada más. Cualidades del sonido son la intensidad, que se mide en decibeles, el timbre y la altura o el tono. La intensidad básicamente medida por esta amplitud de onda que tenemos. y el mensaje dije Miren que la onda sonora se mueve un poco a la onda de radio. A más pequeño sea esto, el sonido es mucho más agudo; a más grande sea esto, el sonido es mucho más agudo. ¿De acuerdo? Entonces, esa longitud de onda nos sirve para determinar cómo es que se comporta el sonido en nuestro pabellón auricular. Luego que pasa el sonido, llega al oído medio, que empieza en la membrana del tímpano, justo donde acaba el oído externo. ¿Qué sucede ahí? Básicamente, esta membrana del tímpano se comporta como un selector de frecuencias. Quiere decir, toda su extensión no transmite vibraciones en igual cantidad en una parte superior que en la inferior, son diferenciadas. Eso vamos a ver ahora con un. Luego de que también la transmisión es mecánica, porque la membrana se mueve y mueve estos huesos que tenemos después, batido y estribo. Tenemos acá dos articulaciones y tenemos 3 ligamentos que vamos a ver después. el estapedio y el ligamento sobre el tímpano. Impulsa esa onda mecánica por esta rampa que tenemos acá. Esta rampa, de las 3 que tenemos en el caracol, se llama la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica. La onda entra por acá, ¿de acuerdo? Hasta la parte superior. Entonces, el tímpano se desplaza por la vibración de las moléculas de aire. Cuando llega a esta zona, esa transmisión mecánica continúa todavía, pero ya aquí se vuelve un impulso nervioso. ¿Dónde? En el órgano de qué? De corte. Ahí tienen el tímpano. Tendrían en la práctica que ver así el tímpano con el microscopio, el mango del martillo, la parte corta, el yunque, el cono de luz, la parte tensa, la parte más grande, la parte plástica que está en la parte superior, el anillo cartilaginoso del tímpano que se pega al temporal. Y miren que cada parte del tímpano, empezando desde el mango del martillo, tiene distintas selectividades de frecuencias, de modo que la parte inferior no se parece a la superior, la parte de acá es mucho más relaxa, la parte de acá es mucho más tensa que divide su movimiento. ¿Cuántas membranas tiene el tímpano? Tiene por lo menos 3. No es solo una membrana, son 3 membranas que generalmente se mantienen unidas para la vibración del tímpano de modo adecuado.
al tímpano a través de varias estructuras. Las más importantes son las articulaciones. Hay una articulación ínculo-mandibular. ¿Cómo es eso? ¿De acuerdo? Ese es el maniolo, la parte del ínculo. Entre el martillo y el yunque. Y también tenemos una articulación ínculo-estapedial, que está aquí. ¿De acuerdo? La cabeza del estribo con las rodillas cortadas. Entonces, estas dos articulaciones permiten que el estribo finalmente, de manera secuencial, comprima la ventana oval, pero no la tapa del todo. ¿Quién ayuda con eso? ¿En la trompa de Eustaquio? El anillo de Rüdiger que tenemos aquí es un ligamento. El ligamento finalmente a la ventana oval. Todo está conectado, nada está suelto, en todo caso en el oído. Entonces, ustedes, ¿qué sucede cuando llega el aire? Cuando llega el aire, la onda sonora finalmente se va a impulsar este movimiento a través de las articulaciones, produce un estímulo aquí en el estribo para que esa onda viaje por todos los tímpanos, por toda la rama timpánica. Esto ya es oído interno. ¿De acuerdo? Entonces, ese movimiento permite que esa agua entre por la ventana oval, y salga por la ventana. ¿Cómo se llama? ¿Por la redonda? Redonda. La redonda. Cerca tenemos la trompa de Eustaquio. La renofaringe. Y aquí tenemos cuando la membrana sale. Una vez de que el sonido ha sido estimulado, en sonidos en la parte terminal, esta membrana vuelve a su posición original y esto permite de que el ciclo se repita y ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el martillo está sustentado por 3 ligamentos, su mango está presionado hacia adentro por el músculo que lo mantiene en la membrana timpánica. ¿Cómo se llama ese músculo? Músculo tensor de. No. Músculo tensor del tímpano. ¿Sí? ¿Será? La parte central del músculo tensor del tímpano, tímpano. ¿cómo se llama la parte que está en se llama el umbo? El lumbo. Que es ¿Te donde acuerdas del lumbo? esto de acá más o menos. Ah, para su central parte. de toda la membrana timpánica. El músculo del estribo, que es el que hemos comentado hace un momento, que es este de acá, mantiene al hueso traccionándolo de manera secuencial hacia afuera y atrás, siempre jalándolo de esa forma para que la onda sonora se pueda transmitir a las zonas del oído interno. Ese es el oído medio, quitando la parte anatómica. El estapedio está arriba, el nivel de Esto yunque. es el tímpano, esto es la ventana oval, esto es el anillo de Rüdiger, que está acá conectado, la articulación superior, la articulación inferior, los ligamentos superior y externo que tenemos en el martillo, los dos músculos más importantes, el músculo tensor del tímpano y el músculo estapedio, que es en la parte superior. Entonces, todo eso se articula y permite que el sonido vaya en una dirección y finalmente luego progrese y venga por la parte inferior. Entonces tenemos, pues, si cortamos el caracol, que vamos a ver después, tenemos 3 rampas. Una rampa vestibular, una rampa coclear, ahí está el órgano de corte, y una rampa Timpánica. pedal, que queda en la parte inferior. Abajo está la división también, oído externo, oído medio y oído interno. Acá solo hay aire. ¿Con qué me comunica la trompa de Eustaquio? Con la renofaringe. Con la renofaringe. Estos músculos que hemos comentado fijan La la nivelación de las transmisión, presiones. ¿sí? y cuando hay un sonido muy fuerte, ¿qué sucede? Que duele el oído. Cerca de una columna de sonido muy intenso, el oído duele. Este músculo se contrae tratando de que no entre la onda sonora a tu cerebro, y así como pasa con la luz en el ojo, limite la llegada del sonido al oído interno de manera que lo protege. Cuando se contrae esto de acá origina dolor, lo hace rápidamente, ¿no? Es un reflejo que no podemos controlar. Finalmente, estos músculos tratan de proteger sobre todo el ingreso de sonidos a través de la ventana. Esto fija el estribo para que no se mueva y fija el yunque para que se mantenga la membrana vibrando la menor cantidad posible Doctor. de vibración. Doctor, entonces cuando hay dolor en el oído por ruidos fuertes es principalmente por este movimiento de sus músculos. ¿Y hay alguna afección que pueda hacer que su músculo involuntariamente reaccione? Las otitis. La otitis. ¿Otitis? Pero otitis es una afección bacteriana, creo. Tienen una estimulación paral. No los puede estimular. ¿Y si fuese una lesión en el sistema autónomo? Es más, la gente en la práctica del aula. Oye, ¿y si hay una lesión a nivel Había una del...? niña con una perforación timpánica
y no tiene esa capacidad de reacción. Seguramente como los músculos están asociados al tímpano, una vez que el tímpano se rompe, ese mecanismo de defensa. El oído medio es, digamos, lo mejor que tenemos en cuanto, porque si este falla ya... ¿Y si hay una alteración en el noveno par craneal? Es un sistema de acomodación que permite que el sonido que llega se ajuste básicamente a las longitudes de onda que podemos detectar y evite que haya un daño mayor. ¿Y el facial es con el gusto? auditivo en general, ¿El facial es con el gusto? frecuencias que podemos ver. Cuando llega la onda sonora, se comunica a través de la caja del tímpano, entra al caracol. Esto es el caracol que tiene que ver con la audición, la cóclea, y esto es el aparato vestibular. Claro. Son tan iguales. Nervio vestibular, nervio coclear. Se juntan y forman el par 8. Entonces, cuando llega el sonido al pabellón auditivo, se dirige hacia el orificio auditivo externo, al tímpano, y lo hace vibrar. Esta se transmite a los huesecillos, y esto permite la onda mecánica a la rampa timpánica. Vamos a ver ahora en el oído interno qué sucede con la micro y la macro mecánica coclear. Entonces, el oído humano tiene la capacidad de percibir frecuencias ubicadas entre 20 y 20.000 Hz por segundo. En ambos extremos la capacidad es muy débil. ¿Quién tiene más capacidad que nosotros? Los perros, claro. Entonces, ubicamos la frecuencia que podemos oír de manera más nítida de 128 a 8000 Hz. Igual que con la visión, con estos televisores que tienen no he visto que se ven, pero una cosa que parece que no estuviera dentro de la televisión. Igual con los auriculares tenemos eso, el sonido es muy fino. El problema es de que los auriculares, por un lado, y el celular por el otro, se están llevando a ser 5 años, ¿no? De repente tenemos una generación de discapacitados visuales. ¿Hasta cuánto es útil usar el audífono? ¿Hasta cuándo debe subir el volumen? Una cuestión práctica. Los iPhones tienen eso, ¿no? Yo tengo un Alcatel, por si acaso, pero ustedes que tienen un iPhone, tienen ahí una opción, ¿no es cierto?, de protección del ruido, que impide que suba el volumen. Hasta 50, 10 máximo. Igual es suficiente, no es suficiente. Ustedes tienen que tener auriculares, que hay ahora auriculares que bloquean el sonido exterior, ¿cierto? Completos. ¿Por qué esos auriculares? Para que escuches tu música al volumen más bajo posible. Más bajo posible. Tienen interrupción externa. Y los que no tengan esos auriculares, tengan estos de 5 soles que tienen sus auriculares, ¿qué tienen que hacer? Tienen que oír el volumen de música o de lo que estén oyendo, pero que permitas que te escuchen la voz del exterior. Por ejemplo, acá la amiga se pone los auriculares. Que oye su música, pero oye, esa pregunta parece que la responde. Ya los voy a desechar, ya. Si tú estás con auriculares y ves que la gente mueve la boca y no escucha nada, esta gente lo va a salir. Igual que la retina, el oído interno no tiene por si acaso reemplazo, no se reemplaza. Los cilios, ¿sí? El oído interno viaja en el laberinto llamado caracol, que es la ventana oval. Viene por acá la onda y sube hacia arriba como un caracol hasta la parte superior. La parte superior se llama helicotrema. Todo este caracol vamos a cortar un pedazo de consta de 3 conductos y cada uno tiene un distinto mecanismo de dinámica. Mira acá este caracol, cortamos el caracol en 3, donde entra el sonido, ¿cómo se llama? Escala vestibular, donde está el órgano de Corti, conducto coclear. Y acá tenemos debajo la timpánica. Entonces, cuando llega el sonido a esta zona y se mueve esta perilinfa, esta membrana de Reisner también se mueve. Al quitarse esta membrana de acá, esta endolinfa se mueve y al moverse estimula el órgano de Corti, que tiene como elementos fundamentales 4. Una membrana tectorial, una membrana basilar, 2 neuronas externas o células ciliadas externas y células ciliadas internas, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso en consideración, el movimiento sería más o menos así. E inclusive es también superior inferior, ¿de acuerdo? Vamos a ver un video después, antes de pasar al equilibrio, de cómo se hace la música. Ahí tienen ustedes, entra el sonido por todo el caracol, acá están las escalas
vestibular, coclear y timpánica. Y en la primera parte de la escala vestibular y coclear se captan las vibraciones de alta frecuencia. En la parte media, las de la parte media, y en la parte más superior se captan las de baja frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, el espesor de la membrana basilar, que es la membrana básica que está acá, esta manchita, es variable, no es único. Generalmente acá está grueso y poco a poco se va haciendo cada vez más delgado. Al principio es gruesa y rígida, y luego es delgada y flexible en la parte más superior. La rigidez cae y eso afecta obviamente la variación de frecuencia que se van a detectar en cada una de sus partes. Ahí tienen ustedes, esta es la membrana vestibular de Leissner, esta es la membrana que es estimulada por la perilinfa. Aquí tenemos endolinfa, aquí tenemos la rampa del tímpano, que también tiene perilinfa. Miren cómo se da el movimiento de las membranas tectonia y basilar. Así. Y ese movimiento estimula estos cilios que están acá, y estos cilios originan un potencial de acción que va a sencillo. Se doblan, se despolarizan dentro del órgano de Corti y luego provocan la señal que va a ser captada por el nervio coclear. Ahí está el órgano de Corti. Cuando se modifica, ¿qué sucede acá? Cuando el aire entra acá, la onda sonora, esta onda afecta esta membrana de acá, la membrana se mueve y también origina un enturbamiento de este líquido. Ese movimiento de líquido origina que esto finalmente vibre y se pueda captar. Y la señal que se forma finalmente va a generar varios decibeles de intensidad. A ver, aquí está cuando la estimulación es positiva, miren, se da un potencial de acción de los estereociclos, se liberan neurotransmisores y se afectan las vesículas. Y cuando esto es negativo, los ciclos vibran al lado contrario y finalmente no hay descarga de neurotransmisores. La célula se hiperpolariza o se despolariza, ¿de acuerdo? Ahí tienen las filas de los estereociclos que están en un corte de oído de rata y libros de pan. A ver, ¿qué sonidos nos pueden afectar? Esta parte es muy importante. Cuando ustedes están respirando, no ominosamente como hacen en el examen, sino en su cama, tiene más o menos 10 decibeles. Cuando alguien está caminando y sale por la puerta, 30 decibeles. Cuando se pasan las preguntas en el examen, o sea, 30 decibeles. Ahí sí se escuchan. Hasta ahí se escucha, no se escucha. El sonido del refrigerador que tiene el termostato, hasta acá todo es tranquilo. Una conversación normal, como tienen acá, digo normal, no como a la normal. Es una conversación que no te cansa de confianza. Pero si tienes una conversación y algún sonido como lo que está pasando afuera nos interrumpe, ya tiene un nivel de desinterés para ti, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hablo con mi amiga acá a menos de 2 metros y ella por el sonido afuera no me escucha, estamos hablando de uno de 6 metros. De ahí para arriba todo el daño, pues acaso. El ruido del tráfico, el camión de la basura, la lavadora, la plancha, la licuadora, un tractor, sonido de una cadena, el proceso de rock, todo eso puede acabar inclusive en rotura de membrana timpánica de manera severa. Aquí había hace algún tiempo, ustedes creo que estaban haciendo, o algo parecido, había terrorismo. Y yo, como estudiante del colegio, pude ver gente que estuvo cerca de una explosión. El tímpano, que no va también a medio, el tímpano lo tenía estallado. Estallaba el tímpano, quedaba como un hueco y varios flecos así magníficos en sus oídos. No había más en su vida. Así que como había explosiones, la idea era que la onda expansiva iba para arriba. ¿Qué hacían entonces? Alguna granada, alguna caja que llevaban. La onda va para arriba, no va para los lados. La parada para acá. Esto es lo que sucede, entonces traten de cuidar sus oídos. Ustedes que van a ser médicos y vamos a dar un microscopio, conozco gente del 10º siglo que tiene problemas para oír, básicamente porque no puede. Doctor, ¿a partir de qué nivel sería ya nocivo? ¿Hasta el 90? Ahora, se ha demostrado, a ver, ustedes sus oídos dejan de funcionar durante la noche, ¿no? No. Generalmente tu oído es una cámara, generalmente tú lo vas a cerrar y vas a dejar un
toda la noche. Sigue funcionando. Salgo con el sueño lento, salgo y le respondido. Salgo y quizás no escuché nada. Pero en las ciudades grandes, el tráfico que hay todo el día, acá por ejemplo afuera que hay todo el día tráfico, uno que duerme acá capta las señales, no importa que esté dormido. ¿Eso qué genera? Genera que en el cerebro se formen unos prooxidantes y la gente de esta edad se mueve más rápido, te da aterosclerosis, demencia senil, todo. Entonces, doctor, ¿y por qué en el campo vive masa? Claro, porque el campo es todo silencio. Por ahí hay un factor bien investigado, está en New England, en la ciudad, digamos, que no es gran cosa, por eso mucha gente puede trabajar acá. ¿Dónde han ganado en Chiclayo? Más espacio en las casas, afuera. Viven con sus familias, en realidad, muy bien. Pero vienen a trabajar por acá. Muy bien, entonces, ¿qué pasa luego de que se genera el sonido? El sonido va por el nervio auditivo, va a los núcleos cocleares que están en el bulbo raquídeo, núcleo coclear dorsal y ventral. Estos núcleos se asocian con el complejo conival superior y van a terminar ¿dónde? En el núcleo lateral. Luego suben a qué colículos? Los inferiores. Inferiores. Y luego suben a qué cuerpo geniculado? Medial. Medial. Al lateral va el visual. Y luego va a las áreas 41 y 42 de Brodmann para que sean detectados, ¿de acuerdo? Entonces, va a la corteza visual primaria. Ahí tienen ustedes lo que tendría que hacer en el laboratorio, van a hacer la prueba de Greeney y de Weber. Greeney y Weber. ¿Ya hicieron la prueba? Sí. ¿Ya evaluaron? ¿Se habían evaluado? Perfecto. Ya jalaron también. ¿Ya jalaron también? Ya jalamos. Oye, También jalaron. reflejo maxilar. A ver, maxilar. Me palteé, ve. Era sensitivo. Un terrorista. Miren, aquí hay uno de lo que es la visión. Y acá. 3 minutos. Uno. Es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Ahí está bien, recuerden que también las células ciliadas están en la rampa coclear. Acá hay 3 rampas. En la rampa coclear, la mayor frecuencia está acá. En la cóclea. La mayor frecuencia está por acá. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, luego ¿qué pasa? Rampa coclear es órgano de corte. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla.
Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. A ver, si es hasta acá, es una sordera de conducción. Quiere decir, acá tengo tapón de cerumen, tengo la membrana rota, hay disfunción de la cadena circular, lo que quieras. A partir de acá se llama una hipoacusia neurosensorial. Y puede que haya también una transmisión. Entonces, siempre que haya hipoacusia, pérdida de audición, primero es obligatorio descartar que haya algún problema en la parte de conducción. Cuando no hay esto, hay que pensar que hay un daño neurosensorial, ¿de acuerdo? Ahora, a ver, una costumbre que tienen ustedes que creo que no es buena, que hace falta resaltar. ¿Usar hisopo? ¿Quién acá estudia con música? No. Hisopo. A ver, levanten la mano. ¿Estudian con música? ¿Y cuál es su barbón y su...? Cuando ustedes están estimulando, lo que quieren ustedes es estimular qué lóbulo. Frontal. Estás estudiando, ¿está bien o no? Para tu examen práctico, qué sé yo. ¿Qué lóbulo quieres enriquecer y estimular? El frontal. El frontal, ¿qué lado? ¿El dominante o no dominante? El dominante. Bacán. ¿Quién va a ayudar a ese lóbulo frontal para que capte mejor tus? Por ejemplo, acá se cuentan los dos amigos, se empiezan a leer el libro y se empiezan como a contar chistes, mira, todo bacán. O aprenderán más con la música de por medio. ¿Por qué aprende más estos dos que están conversando que el que está con música? La música te jala toda la vibración al lado no dominante y hemos dicho, tú vas a escuchar la música más que estar estudiando. Lo que no me gusta de las mujeres es que quieren hacer todo. El cerebro va a buscar su placer, su comodidad y va a oír la música. Si tú la música es culpa mía. vas a bailar, no estás estudiando. Estás hablando, repitiendo una cosa como títere, pero no estás estudiando. Claro. Cuando uno estudia, No se te queda. No se te va a quedar, porque si estás estimulando dos lóbulos. No lo proceses. En cambio, Pero algunas mujeres que sí, pueden que hacer sí. música para hacer ejercicio. Claro. Sí, porque está en el mismo lóbulo. Y el lóbulo no dominante, ¿de acuerdo? Es que es frontal, motora. Inclusive, cuando ustedes oyen música haciendo ejercicio, pueden hacer más tiempo de ejercicio. Y lo hacen sin cansarse. Es un solo lóbulo trabajando. Cuando cruza el lóbulo, ya te pegaste. Doctor. Porque el cerebro va a buscar la comodidad. Hay gente que también, y me han contado, que estudia su vida, así, tirándose una gaseosa, una cervecita, algo de eso. Ropón. Usted debe centrar lóbulo frontal temporal. Recuerden que la memoria está en el temporal. Y lo importante es el procesamiento de los. Si ustedes están, inclusive gente, ¿por qué no les esos auriculares que ven por ahí? Para estudiar y cómo bloquear el sonido en vez de para escuchar música. Porque hay un sonido. Solo para escuchar en la combi. Doctor, ¿y en qué se sustenta? Porque yo he visto que también otros ponen ruido blanco, o ruidos, y eso les estimula también para que puedan concentrarse mejor. Solo, claro, solo ruido. Pero hay sustento ahí, o sea, de que realmente te sirve para estudiar. Si tú no estimulas el área temporal de esta zona, a ver, tú oyes esa música de afuera. Claro, pues la diferencia es que esa música está construida, digamos, para llamarte la atención. O sea, Y te llama la atención. Claro. Por mucho que no quieras, eso es voluntario. Claro. El sistema límbico y tu cerebro te van a parar esa música. claro. Hay gente que creo que está en el área 501 el día martes. ¿Cómo estaba para que vayan? ¿No? O sea, por más que dice la clase, yo sé que no la han atendido de manera adecuada. Entonces, ¿a qué hora es que estudiamos mejor? En la mañana. ¿Cuál es el clima para estudiar mejor? ¿El calor o el frío? ¿Calor? El frío. El frío. Frío. El frío, cholo. ¿Cómo están en Alemania, España, Suecia, Chile mismo, Canadá y en la cuestión cognitiva? O cuando la temperatura baja, tu consumo de oxígeno y tu consumo de energía se centra en el cerebro, no en tu piel. Estás más cómodo. Claro, uno le da frío, se abriga, pero estás más cómodo y puedes estudiar. En el calor traten de estudiar, traten de estudiar media hora, imposible. Si no te metes las horas gaseosas y todo, imposible.
En cambio, el frío no. ¿Eso explicaría también por qué la gente, zonas calurosas, tienden a ser más ignorantes? No, más que ignorantes, no, son gente muy hábil desde el punto de vista motor. No, o sea, en el sentido, no ignorantes de que tengan bajo nivel cognitivo, sino en el que prefieren evitar actividades Tienen de cognición habilidades alta. motoras y una habilidad No, o sea, prefieren cognitivas. evitar actividades de cognición alta y prefieren, por ejemplo, procrastinar o no. ¿Puedo cerrar la puerta? A medida que te alejas del Ecuador, Ya empezaron a ponerlo bien. Ah, o sea, el Ecuador es una zona que tiene el nivel médico de allá, nada que ver con el de acá. La misma clase que yo he hecho acá se le ha hecho a médicos, para que vean la población como se las clases de anestesia, esto de acá, gente que ya era médico, que miraba, ay, mira, qué bacán. Entonces, el nivel es ese. Sin embargo, cuando uno sube a las zonas donde más se nota es en los trópicos de arriba, Canadá, Chile, ¿quién se escapa de la norma? Abajo está Nueva Zelanda, está Australia, ahí como son, recontrapidas en esto. Y aprenden un texto en 2 horas están a la ley de derecho. Sudáfrica, la parte más baja. ¿Y por qué no son así arriba en Egipto? Coincide con lo que tú dices, ¿no? Entonces, el consumo de energía, mientras más frío tengamos en la habitación, se van a inclusive acá mismo, ¿no? Se van a la. No sé, creo que en una magna había un tipo de aire acondicionado. Había algunos coordinadores que se metían a estudiar ahí, en una biblioteca. Y eran los que realmente robaban. Se metían ahí a estudiar porque había entrada. Muy bien, entonces, esto es el oído. interesante. Interesante. Parte del oído también es el equilibrio. Con esto terminamos esta parte. Despiadada. No le importa nada. Yo he escuchado que a las personas les gusta la música porque cuando escuchas un sonido, o sea, ¿qué te digo? Estructurado, o sea, de acuerdo a tu teoría, ¿ya? Tu órgano de corte lo desconvierte, o sea, ¿tú conoces las transformadas de Fourier? ¿De qué? Las transformadas de Fourier. ¿Ya? Son operaciones matemáticas. Dice que tu órgano de corte realiza esas operaciones matemáticas y al resolverlas te libera un estímulo como de compensación. Y por eso a la gente le gusta escuchar música. Claro. En cambio, cuando escuchas música que no es rítmica, o sea, que no tiene teoría, no tiene elementos musicales, ahí pues no te gusta, pues no te da atención. En cambio, te irritan los ruidos. Y eso tú lo puedes estimular. Por eso hay música que no te gusta y música que sí te gusta. Claro, pues depende Pues la de gente la adulta, tonalidad, el ajá, tono, como dicen, pues el la gente tono. adulta dice, esa música no me gusta, esa música es fea. Ya, en cambio, Que todo algo depende así. del tono, ¿no? Esto es por generación. Cada generación Esto del está equilibrio acostumbrada. también es muy importante porque finalmente, ¿por qué? Porque tú prefieres la salsa, pero yo no le gusta el reggaetón. ¿Por qué? Vestíbulos espinales. El aparato, en un sentido más para muchos fisiólogos, es el equilibrio, donde la estabilidad tiene estos órganos de acá. Tiene canales circulares y órganos otolíticos. Cuando el canal llega al órgano otolítico, ¿cómo se llama? Se llaman crestas. Crestas. Externas. Cada cresta Y tiene su tenemos apoyo. finalmente utrículo y sáculo. Sáculo y utrículo, unidos para ver la sensibilidad del equilibrio que es diferencial. Los canales semicirculares le dan la velocidad angular, Y la aceleración. cuando yo cambio mi cabeza de orientación. En cambio, el utrículo y el sáculo me dan la sensibilidad de aceleración lineal. ¿De acuerdo? Ellos se complementan para que el equilibrio obviamente sea pues, una sensación completa. Miren cómo sucede esto. El conjunto semicircular y el órgano otolítico constituye el aparato universal para la estabilidad. Y aquí nacen los fascículos vestíbulo-espinales y está asociado con el vestíbulo cerebelo. ¿Con qué pares craneales? El 8. El 8. 3 No, 4. 3 y 4. El órgano otolítico, o sea, utrículo y sáculo, detecta la aceleración lineal de la cabeza, mientras que los conductos semicirculares, perpendiculares a ellos, lo que detectan es el cambio de ángulo que tiene la cabeza, ¿de acuerdo? Ambos tienen que ser plasticidades exactamente igual que en el oído, con una diferencia. Hay esta sustancia gelatinosa en cada mácula que mantiene estables este tipo de cilios, igual que la autopone que tiene la parte superior. Esto es una parte de la cresta, cada uno parte de la mácula, que es donde llega cada conducto semicircular, como son muy
son muy diferentes. Y es lo mismo la vibración, ¿no? Llega la vibración, llega la endolinfa, mueve los estereocilios hacia un lado, los estereocilios para los unidos. Esta sensibilidad es llevada a las zonas del medio vestibular y de ahí nacen los fascículos vestíbulos espinales y la aferencia con el vestíbulo cerebral. Entonces recuerden, movimiento angular, conductos semicirculares, movimiento lineal, lo que son utrículo y sacro. Y todavía hay una especificidad mayor. Ya dijimos que los conductos se originan en la posición angular, pero el utrículo y el sacro tienen una diferencia. El utrículo tiene sus máculas en la parte medial, en la parte horizontal, y el sacro la tiene en la parte lateral, de manera que el utrículo mide la velocidad hacia arriba y hacia abajo, y el sacro, plana, y el sacro hacia arriba y hacia abajo. Son completamente diferentes. Detectan cambios de posición o aceleración horizontales, el utrículo que tiene todo en la base, y verticales el sacro que tiene todo en la pared lateral. Este neuroepitelio se conecta a través de una sinapsis con la primera neurona que va a estimular, que a su vez hace. ¿Vas a cerrar la puerta? Hace sinapsis con la segunda neurona a nivel lumbar, en los núcleos vestibulares. Recuerden que en los núcleos vestibulares tenemos el bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Y también tenemos que se prolongan hasta la protuberancia cerebral. Entonces, el equilibrio en el aparato vestibular tiene tres asociaciones. Uno, la vestíbulo-óculo-motora, es responsable del movimiento de los ojos, que incluye básicamente el sistema vestibular y óculo-motor. Conecta el par 6 y el par 3 para que se controle el movimiento ocular. Dos, la vía vestíbulo-cerebelosa, que informa al cerebelo el acontecer vestibular y básicamente el equilibrio y la posición de la mirada, ¿de acuerdo? Moviendo la coordinación de la respuesta vestibular. Y por último, la vía vestíbulo-espinal. Tres vías clásicas de acá. Informa el aparato locomotor sobre la situación vestibular y recuerden que es un fascículo extrapiramidal. ¿Qué pasa cuando las sensaciones de aquí tenemos la mácula, tenemos las crestas, llegan a nosotros, al ganglio vestibular? ¿A dónde van? ¿A qué parte van del tronco? ¿Cómo se llama esto de acá? Van a la protuberancia anular del bulbo. Estas de acá se van primero a esta zona y luego se van también al cerebro. Estas señales llegan al núcleo vestibular del puente que tenemos acá y luego van por actores secundarios al cerebelo, aquí, a la zona cortical superior y también a los fascículos que están en la médula espinal. Van, como vemos, a la médula espinal, a la médula del cerebelo, a la parte central, a la formación vestibular del tronco del encéfalo que hemos conectado en la parte central y a la corteza cerebral. La información vestibular se utiliza para la mayoría del equilibrio. ¿Es consciente o inconsciente? ¿Inconsciente? ¿Inconsciente? Inconsciente, básicamente el 99%. Muy bien, chicos, terminamos esta clase. Nos centramos en la clase que sigue directamente a lo que es la clase, la pueden grabar si gustan, porque no es la clase que tengo en el aula.